Doctora Leticia Calderón Chelius, investigadora prestigiosísima del Instituto Mora y una reconocida especialista en relaciones México-Estados Unidos. Antes que nada, muchas gracias por esta conversación, como siempre, doctora. Muchas gracias, Ricardo, y encantada de estar con ustedes. Doctora, ¿cuál es tu primera impresión de este viaje del presidente López Obrador para entrevistarse con el presidente Trump en Washington? Un viaje que despertó tantas expectativas y que, bueno, generó también polémica desde el propio anuncio. Mira, yo creo que hay que verlo como que en muchas pistas, porque realmente en términos de la historia de la relación México-Estados Unidos, pues realmente crea un precedente que no teníamos de un tipo de relación con cierto tipo de personajes a ambos presidentes, y era una visita pues esperada ya de hace tiempo, y realmente en este contexto no parecía que era lo más oportuno por el COVID, por la situación de emergencia, porque viene el periodo electoral estadounidense, y sin embargo, bueno, la insistencia de que se iba a dar y que efectivamente se dio, tiene que ver mucho por esta parte de la relación bilateral, asimétrica siempre, pero al mismo tiempo complementaria. Y entonces yo creo que esa es una pista. Y otra muy distinta son los tiempos políticos y el escenario político de cada uno de estos actores. O sea, Trump usando para sí esta visita, vamos a ver cómo la articula, vamos a ver qué jala de ella. Eso indudablemente va a tener una lectura. Para el lado mexicano, y yo creo que esto es lo principal, Ricardo, esta es una visita para consumo nuestro. Se dijeron cosas, incluso el tipo de discurso que da López Obrador, pues es su estilo, pero también está diciendo cosas que al final nos está diciendo a nosotros y le está llamando a la iniciativa privada mexicana también a que, bueno, se consolida una relación comercial muy importante que es histórica y que está ahí y que no se puede quitar, y creo que ese es el mensaje principal. Más allá de quienes gobiernan, esta estructura de intercambio comercial, económico tan potente está ahí, y ese es el mensaje como de certidumbre. ¿Crees que corrimos un riesgo muy alto con una visita que estaría apoyando electoralmente el intento de reelección de Donald Trump, cuando en las encuestas el señor Biden, su rival demócrata, está arriba y se especula mucho con que los demócratas puedan cobrar venganza por este apoyo al señor Trump, tanto en la presidencia, si es que gana Biden, y en el Congreso, donde también muy probablemente ganen los demócratas? Pues mira, yo justamente con la idea anterior no lo creo, y te voy a decir, me parece que los estadounidenses, si algo han demostrado a lo largo de su historia, es que son pragmáticos, que business are business, y ellos van a trabajar o impedir o meterse cuando a ellos y en su doctrina lo han considerado. Entonces realmente en el momento en que hubiera un presidente diferente en ese país, un Congreso diferente, la relación con México va más allá otra vez de quién gobierna, y en ese sentido, bueno, obviamente implicaría generar redes, pero México de por sí tiene contacto muy potente con actores políticos, sobre todo demócratas, desde hace mucho tiempo en estados clave como California, por ejemplo, y en ese sentido a mí me parece que es como en otro nivel diplomático donde se tiene que tejer eso. Sí. Sí te voy a decir que yo tampoco creo que sea tan fácil esto de que esta visita pueda utilizarla a su favor Donald Trump y que automáticamente signifiquen votos a su favor. Perdón, es subestimar al electorado estadounidense de origen mexicano, creyendo que por una visita de un presidente que además, bueno, pues será el presidente de su país de origen de quinta generación, pero ni siquiera es necesariamente votantes que son mexicanos y que también estadounidenses. Y en ese sentido, me parece que es no creer que 4 años de gobierno de Donald Trump, todo lo que fue su campaña y lo que ha representado en términos de desprestigio para su propio país, no vayan a ser lo que más evalúen los estadounidenses, más que una visita pues de un presidente que para nosotros tiene peso. Pero no necesariamente veo eso para el lado de ciudadanos estadounidenses de origen mexicano. Como candidato, Trump estuvo aquí. Fue recibido, fue también muy polémico eso, que haya sido recibido como jefe de Estado, siendo candidato frente a la señora Hillary Clinton, y el mismo día estuvo de regreso en Arizona y dijo las cosas más horrendas de los mexicanos, que eran
que éramos criminales y violadores los migrantes. Ahora, 2 días antes, después de la llegada del presidente López Obrador, Trump, sin ningún comentario, pero manda 4 fotografías junto al muro, y bueno, es un tema que se evadió, el del muro, en las conversaciones o en la entrevista, pues, entre ambos, la entrevista formal, porque también tuvieron una informal en la cena. ¿Esto qué señales manda? El muro va a seguir siendo construido, va a seguir el señor Trump con una política agresiva hacia los mexicanos, a pesar de los discursos muy elogiosos entre ellos. Mira, yo creo que no es comparable la escena aquella de Trump candidato llegando a México, cuando además ya había hablado de pestes de los mexicanos en general, y Videgaray decide invitarlo. Era un candidato, todavía no se decantaba, y fue una sorpresa que Trump ganara. Digamos, más allá de que si los más expertos ahora dicen que sabían, fue una sorpresa mundial. Yo no veo lo mismo con un presidente en funciones, que es el señor Trump. Digo, lo eligieron ellos. Y ahí es donde yo creo que la jugada de la política contra México, de tener un discurso contra México, le favoreció en algún momento, pero han sido años muy difíciles. Y en ese sentido no se nos puede olvidar, por ejemplo, Ricardo, el costo político, además del humano, que va a tener la masacre en El Paso, Texas, hace cosa de un año. Ese tipo de eventos que han sido resultado de la política criminal en términos de discriminación del señor Donald Trump y su administración. Entonces, eso creo yo que va a jugar más. El muro está ahí y el muro va a seguir, pero el muro lo puso Clinton. Y el problema con el discurso del señor Donald Trump es que él ni siquiera pudo avanzar el muro lo digo para él. Sí. Que en términos políticos no lo va a poder ni presumir, porque no lo pudo avanzar, porque se lo pararon, porque el equilibrio de poder en ese país logró ir frenando los intentos de ese muro que, te digo, ya está, pero que tenía este imaginario de que iba a ser hiperpotente y todo. Hay otro tipo de muro, y ese sí está en México. Pero ese es como que la parte que tiene que ver con cómo México ha recibido a la población extranjera que va rumbo a Estados Unidos y que se ha tenido que quedar en nuestro país pese a su voluntad. Ahora, el problema con eso es que México tampoco ha dado, digamos, condiciones dignas para que esa población, sea en su espera o en su decisión de quedarse en el país, pues lo haga con mayor facilidad. Pero eso nos toca a nosotros. O sea, podríamos ser, aún siendo el muro, un muro, digamos, virtuoso. ¿Sí? ¿Me entiendes? Podríamos ser un colchón y no un muro. ¿Cuál es la perspectiva que tú ves luego de la visita? ¿Es tan importante como para hablar de un antes y un después en ambos países? También nosotros estamos muy próximos a una elección el año siguiente, 15 gubernaturas, la renovación de la Cámara de Diputados, que es clave, entre otras cosas, por el manejo del presupuesto. En fin, ya hay una posibilidad de alianzas de partidos de oposición a Morena de López Obrador. ¿Le beneficia esta visita en cuanto a la imagen interna al presidente? Yo creo que sí, yo creo que muchísimo. Mira, la política es una puesta de escenas, ¿no? Un escenario. Y aquí los actores se movieron y manejarán a su favor cada una de estas imágenes. Para López Obrador, más allá de que si salió o no en la prensa internacional hoy, ya es referencia esa imagen con un presidente que, bueno, la verdad es que le ha hecho el feo absolutamente a todos. A Merkel, a Macron, a que me digas, lo ha tratado y lo ha humillado incluso, ¿no? Entonces, a mí me parece que esta visita, que era importante, que se esperaba y además inevitable en el sentido de que es nuestra relación más cercana, más trascendente en términos económicos, políticos, de comunidad, de entrelazamiento, estaba ahí pendiente. Ahora, se hace ya y sin lugar a dudas, pues resultó exitosa en todo su formato, no hubo traspiés, no hubo momentos de incomodidad, y en ese sentido, para México, es un éxito muy grande para la administración actual, para la diplomacia mexicana, ojo, porque ahí atrás de esto está Marcelo Ebrard, y ese es otro escenario interesante. Entonces yo creo, ¿cómo lo van a usar? Sin lugar a dudas, pero además queda un mensaje que para la lectura histórica del futuro, bueno, pues fue muy buena pieza de discurso la que dio López Obrador, muy a su estilo, y quedará para esos anales de la historia en las que, bueno, se fue y se montó y dijo lo que en su estilo quería decir, y para digamos, el discurso mexicano eso tiene muchísimo valor. Doctora, ya sabes que este espacio siempre estará abierto, pero por ahora el tiempo
nos presiona. Nos queda un minutito. ¿Algo más que quieras puntualizar que no te haya preguntado? No, yo creo que es muy importante esta reunión, pero también la relación que se establezca con Estados Unidos y de alguna manera, como tú bien decías, con los demócratas, un tipo de reunión, de liderazgo, de acompañamiento es indispensable y no dudo que se está haciendo, porque son actores políticos que también se conocen de mucho tiempo, Ricardo. Doctora Leticia Calderón Chelius, del Instituto Mora, especialista en relaciones México-Estados Unidos. Ha sido muy aleccionador escucharte y como siempre te agradezco mucho tu generosa participación con nosotros. No, yo encantada de que me inviten y mucho éxito y muchas gracias. Gracias, doctora, y gracias también a ustedes por su atención, por su compañía y sobre todo su confianza en este espacio. Los espero la próxima semana. Hasta entonces, hasta siempre.